Ok, gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos. Doy gracias a mi Señor, doy gracias a mi Dios porque Él nos da la oportunidad y la bendición de poder estar aquí una vez más para poder compartir la palabra del Señor, y oramos para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Sé que todos nosotros necesitamos el consejo de Dios, necesitamos que Dios ponga su voluntad en nuestros corazones para que podamos caminar haciendo lo que Él nos manda hacer. Ore conmigo y pidámosle a Dios esta tarde que Dios nos bendiga con su presencia y con su palabra. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su infinito amor, bondad y misericordia. Damos gracias por su fidelidad inagotable. Damos gracias a Dios porque siempre nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Damos gracias, Padre, porque nos da esta maravillosa oportunidad de poder estar una vez más, Señor, delante de su presencia para adorarle, para bendecirle, para darle gloria. Y también, Señor, para pedirle en el nombre de Jesús que sea usted hablando a nuestros corazones. Usted, Señor, que conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras debilidades e imperfecciones espirituales, Dios, oramos para que usted sea ministrando esa palabra en esa área específica donde nosotros necesitamos crecer. Padre, yo envío tu palabra, Señor, al corazón de su pueblo y oro para que en el poderoso nombre de Jesús usted sea, Señor, tocando sus vidas, trayendo fe, trayendo gracia, trayendo convicción a los corazones, permitiendo, Señor, a su pueblo ser alimentados y ser restaurados, ser sanados genuinamente por el poder de la sangre de Jesús, para que tu pueblo, Padre, pueda crecer en tu voluntad. Aquellos que no te conocen, Dios, puedan abrir sus corazones a Jesús, puedan abrir sus corazones a Cristo para que Él bendiga sus vidas y sustente todas sus necesidades. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús, atando y cancelando todo espíritu de las tinieblas, y oramos declarando en el nombre de Jesús que somos más que vencedores. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar esta tarde tocando un tema muy importante acerca de lo que es nuestra lucha espiritual continua, de lo que es algo que todos los cristianos que tomamos la decisión de aceptar la invitación que Cristo nos hizo, experimentamos todos los días esa lucha espiritual, esa batalla espiritual, como dice Pablo en el libro de Efesios, que dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Vamos a tocar un poco hoy, ¿okay? El tema se titula Un enemigo cruel e invisible que debemos enfrentarlo, dice, con amor, con perseverancia y en el temor del Señor. Ese es el tema de hoy. Vamos a estar viendo cómo hacemos nosotros, qué tenemos que hacer para que el enemigo no robe las bendiciones y los derechos que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Antes de que leamos el pasaje bíblico, quiero darle algunos detalles espirituales. Quiero que preste atención para que podamos nosotros darnos cuenta en qué área de nuestras vidas estamos fallando o qué cosa necesitamos conocer nosotros en nuestra vida espiritual para poder mantenernos en victoria. Porque voy a explicarle algo, hermanos. Una de las razones por la cual el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la era actual, ha fallado a Dios, es por falta de conocimiento de Dios, el conocimiento que viene de Dios. Dios siempre nos está advirtiendo a nosotros. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está motivando y nos está diciendo: algo va a pasar, esto es lo que tienen que hacer. Y una de las cosas que Dios siempre hace con su pueblo, hermanos, es que nos enseña a nosotros quién es ese enemigo invisible, ese enemigo cruel al que nosotros tenemos que enfrentar sí o sí. Es que no hay para dónde darle, tenemos que enfrentarlo sí o sí, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando usted conoce
la manera como el enemigo opera, la manera de cómo el enemigo está minando su corazón, minando su familia, minando la iglesia, destruyendo la sociedad, usted va a saber cómo va a enfrentarlo o cómo se va a preparar para ir a la guerra en contra de ese enemigo cruel, de ese enemigo invisible. Quiero dar alguna lista, hermanos, de razones del por qué el pueblo de hoy, la iglesia de hoy, está siendo frágil. Usemos esta palabra, tiene muchos puntos ciegos. La iglesia cristiana tiene muchos puntos débiles por donde el enemigo ha penetrado y ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño, créame que sí. Quiero mostrar algunos puntos importantes. Número 1, dice, por la falta de conocimiento espiritual en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Okay? Cuando el pueblo de Dios es carente, ¿okay? O el pueblo de Dios ignora, rechaza o no valora conocer la voluntad de Dios para con su vida personal, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para con su familia, con su matrimonio, la voluntad de Dios en relación a lo que usted es y ha sido llamado para servir en la iglesia. Cuando una persona ignora eso, está exponiendo su vida espiritual a ser alcanzada por el maligno y ser destruida. Y una vez que nosotros dejamos de caminar en esa voluntad de Dios, una vez que nosotros dejamos de hacer esa voluntad de Dios, es porque el enemigo ya nos desvió del camino y estamos haciendo la voluntad quizás de nosotros, quizás del mundo, quizás de la carne o quizás del enemigo. Pero la voluntad de Dios es única y tenemos que descubrirla. Otra cosa importante, la falta de temor a Dios. Otra cosa, hermanos, que hace que muchos cristianos tomen decisiones sin consultar a Dios. Hace que muchos cristianos decidan por sí mismos sin tomar en cuenta a Dios, sin calcular el daño espiritual que se están haciendo a sí mismos o el daño espiritual que le están haciendo a su familia, a su matrimonio, a la iglesia y a la sociedad. Yo estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con cristianos, un pueblo de Dios que ignora su llamado, un cristiano que ignora los propósitos de Dios para con su vida, un cristiano que no camina en el temor de Dios, es una persona, hermanos, que no solamente está expuesto a cometer pecados voluntariamente delante de Dios, sino que también se transforma. Escuche esto porque esto es importante, hermanos. Cuando un cristiano camina sin el temor de Dios, no solamente desobedece a Dios constantemente, sino que también se transforma en un instrumento para dañar, para destruir, para dividir y para esterilizar la iglesia del Señor. Porque como no es una persona sabia, como no es una persona que tiene temor de Dios, hace lo que sus pensamientos, sentimientos o voluntad o propósitos personales creen que es lo correcto. Sin embargo, cuando hay temor de Dios, siempre consultamos a Dios antes de tomar decisiones. Otra cosa importante, la falta de revelación de Dios. Eso también es importantísimo, hermanos. ¿Cómo sabemos cuándo Dios es que nos está dando una revelación? Cuando escuchamos la palabra del Señor, y el Espíritu Santo mismo llega y toca nuestros corazones y nos hace prestar atención, como que nos llama la atención lo que se está predicando, lo que se está enseñando. Una revelación nueva. Por ejemplo, muchas veces usted lee un pasaje bíblico y usted lo entiende según usted pueda entenderlo, pero de pronto escucha a un hermano o una hermana que está predicando y predica sobre ese mismo versículo bíblico y usted se da cuenta que Dios habla cosas nuevas. Cuando Dios habla cosas nuevas en un pasaje bíblico que usted ya leyó, esa es una revelación de Dios. Cuando Dios habla a tu corazón para revelar algún tipo de condición espiritual que esté en tu vida, algún tipo de actitud, pensamiento que está en tu vida que no es correcto,
Eso es revelación. Entonces, ¿cuándo es que una persona recibe revelación de Dios? Cuando está conectada directamente al Espíritu Santo y cuando tiene sed y hambre por la palabra de Dios. Si una persona dice, yo quiero que Dios hable a mi vida, pero no valora, no le da importancia a la palabra de Dios, a la palabra escrita, al mensaje de Dios, a la enseñanza que Dios trae, y si es una persona que tiene un corazón irreverente delante de Dios, y si es una persona que mientras está en la predicación está pensando en otras cosas, hay algo más importante en ello, nunca va a recibir en su corazón la revelación de Dios. Van a ser personas que van a oír, pero nunca van a entender. Y eso es lo que necesitamos, prestar atención en la casa del Señor. Otra cosa importante, dice, por la ignorancia espiritual. Otro problema muy grande. Recuerdo lo que dijo el presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él dijo que la mayor de las esclavitud es la ignorancia. Cuando usted y yo, como cristianos, ignoramos quién es nuestro enemigo, cómo se mueve él, qué es las herramientas que él usa, de qué manera nos está atacando. Cuando ignoramos todo eso, estamos expuestos a ser alcanzados y ser destruidos por las artimañas del enemigo. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Por ejemplo, en el libro de Efesios 6:10 en adelante, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y después de haber acabado estar firme. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Palabra sencilla, nuestros enemigos no son personas físicas. Nuestros enemigos son espíritus de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, ¿qué hacemos? Atacamos a las personas y culpamos a las personas, sabiendo que esas personas quizás están siendo influenciadas por el enemigo. Otro ejemplo bíblico. ¿Recuerda usted en la Biblia cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos y les empezó a explicar que era necesario ser entregado a manos de pecadores y morir? Y todo eso explicaba Jesús. Y se le acercó Pedro y dijo, Señor, lo apartó, lo hizo aparte del grupo y le dijo, Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Solo piensas en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Ahora, podemos decir, ¿fue Pedro el que le habló a Jesús? No, fue Satanás a través del apóstol Pedro. Imagínense, una persona con un nivel ministerial de apóstol como Pedro fue influenciado por Satanás para querer desviar a Jesús del camino, de la verdad, o sea, de la voluntad del Padre, porque él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Dijo también él, la palabra que yo estoy hablando no es mía, esta doctrina no es mía, sino del Padre. O sea, yo estoy repitiendo lo que el Padre me manda decir. Satanás quería desviar a Jesús de esos propósitos. ¿Entiende? Pero Jesús lo discernió y supo que era Satanás. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestros enemigos son las personas. Y atacamos a las personas y atacamos a la gente y no nos damos cuenta que nuestros enemigos son los espíritus malignos. Es cierto que hay personas que se deleitan haciendo el mal, que se deleitan practicando el mal, atrayendo destrucción, provocando tristeza, tropiezos. Y yo sé que hay gente que hace eso. Pero bueno, ya en ese caso son personas que permiten voluntariamente que el enemigo use sus vidas. Entonces, pero si nosotros no entendemos esto, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no vamos a saber pelear esas batallas. ¿Por qué hay pueblo de Dios, hermanos, que no pueden salir de un problema cuando caen en otro, en el desánimo, en la frustración? Porque no saben pelear las batallas en el nombre de Jesús. Cuando usted sabe que nuestra lucha, nuestra vida espiritual, nuestra guerra es espiritual, usted en vez de culpar a una persona, usted se pone de rodillas y empieza a orar a Dios, a clamar a Dios. Y algo muy importante, hermano, empieza usted a reclamar todas las victorias que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario y que nos las proveyó a nosotros.
empieza a reclamar y empieza uno a orar y a reprender los espíritus de las tinieblas. Eso es las batallas espirituales que tenemos que pelear todos los días. Entonces, cuando ignoramos esas cosas, el enemigo toma gran ventaja sobre nuestras vidas. Voy a darte rápido así unas 5 o 6 formas rápidas de cómo Satanás ataca al pueblo de Dios. La número 1 es por medio de las tentaciones. Las tentaciones siempre, ¿okay?, es el efecto de la necesidad o del apetito de la carne. Siempre. Entonces, siempre digo algo, tenemos dos naturalezas nosotros. Tenemos la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. ¿Okay? Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne todo el tiempo va a ser un instrumento débil, frágil, que el enemigo va a querer manipular para que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Las tentaciones. Siempre Satanás va a poner tentaciones a los hijos de Dios. Otra cosa, hermanos, es las mentiras. ¿Qué es una mentira? No es simplemente dejar de decir la verdad. ¿Okay? La mentira desde una perspectiva bíblica, desde un punto de vista espiritual, basándonos a Génesis capítulo 3, no es dejar de decir la verdad, no, sino usar la misma palabra de Dios, darle una interpretación o aplicación incorrecta para transgiversar el mensaje del evangelio. Eso es una mentira, ¿ok? Como por ejemplo, salvo siempre salvo. Eso es una mentira. Es una mentira. ¿Y la toman de dónde? De que Jesucristo nos ama con amor eterno. Toman cosas de la Biblia, verdades de la Biblia, y la transforman en una mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Grábese siempre esto. Voy a darles 2 ejemplos bíblicos. Número 1, cuando Satanás llegó al huerto del Edén y habló con Eva. Y le dijo, con que ha dicho Dios que no pueden tomar de los árboles que están en el huerto. Dios nunca había dicho eso. Nunca. Pero sí Dios había dicho que podían tomar de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces él llegó y una verdad que Dios había dado a advertencia a Adán y Eva, él lo tomó y lo transformó en una mentira. Y Eva le contestó, le dice, no, Dios nos autorizó poder comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Él nos dijo que el día que larguemos nuestras manos y tomemos de ese árbol, de cierto moriremos. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? No le creas a Dios. ¿Sabe Dios que el día que tú alargues tus manos y tomes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios? Esa es una mentira. Una mentira es tomar porciones de la palabra de Dios, interpretarlas o aplicarlas incorrectamente para desviar a una persona de la verdad. Por eso es muy importante que usted preste atención siempre, hermanos. Siempre, siempre. Pídale a Dios discernimiento de espíritu. Pídale al Espíritu Santo que le muestre la verdad de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Entonces, cuando estamos nosotros creyendo y diciendo amén a todo lo que se enseña y se predica en un púlpito, estamos expuestos a caer también en las mentiras de Satanás. Otro ejemplo, Mateo capítulo 4. Recuerda cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ayunar 40 días y 40 noches y fue tentado por el enemigo. ¿De qué forma Satanás tentó a Jesús? Las 3 veces lo tentó con la palabra misma. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Las 3 veces. Usó la palabra de Dios, ¿ok?, para hacer tropezar a Jesús. ¿Ok? Y Jesús tomó la misma palabra y con la misma palabra se defendió y con la misma palabra lo reprendió. Entonces se da cuenta que es importante. La única forma, escuche bien, que usted puede detectar una mentira, la única forma que usted se puede proteger de una mentira, la única forma que usted puede vencer a una mentira es con la verdad. Es con la verdad. Pero ¿cómo hacemos cuando al pueblo de Dios no le interesa la verdad?
¿Cómo hacemos cuando el pueblo de Dios se molesta por la verdad? Ignora la verdad, rechaza la verdad, argumenta la verdad. ¿Cómo pasa? Cuando el pueblo de Dios no medita en las escrituras, no medita en la palabra de Dios, ¿cómo hacemos? Es muy difícil, si no es que es imposible, una persona que no está familiarizada con las escrituras. Es casi imposible que pueda detectar entre la verdad y la mentira. Porque el diablo siempre entra con sutileza. ¿Ok? Él nunca te la va a poner así como que muy trágico, muy wow, te va a hacer daño. No, al contrario. Te va a poner palabras tan bonitas, esas palabras motivacionales que se predican hoy, para que las personas sean movidas sus emociones y motivadas a apartarse de la verdad. Otra cosa, hermanos, es las calumnias. Es otra cosa que el enemigo, hermanos, usa muchísimo hoy en día. Una vez Dios me reveló a mí lo siguiente. La calumnia, cuando Satanás usa a personas para calumniar a un hijo de Dios, es porque esa persona ya lo ha vencido en diferentes frentes de batalla. Y la calumnia, la forma de calumnia del enemigo, es uno de los últimos, podemos decir, métodos de ataque que Satanás usa para destruir a los hijos de Dios. Voy a darte dos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es el de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted presta atención que hubieron personas malintencionadas, egoístas, de estos tres hombres de Dios, estos tres jóvenes de Dios, y fueron y lo calumniaron y lo difamaron y lo acusaron con Nabucodonosor. Fatal. Esa es una. La otra cosa vemos con Daniel. También los sátrapas fueron ante el rey Darío, ¿ok? Y lo calumniaron a Daniel y también lo acusaron falsamente porque tenían envidia de Daniel. Entonces se da cuenta que pudieron haberlo tentado de diferentes formas, pero cuando ya miró que no podían destruir a estos hombres, empezaron las calumnias. Entonces es otra forma de cómo el enemigo está moviéndose fuertemente en contra de los hijos de Dios. Otra cosa es las maldiciones. Hay muchas formas de maldecir a una persona. Le voy a decir dos formas más prácticas de maldiciones que hay en día. Una de ellas es el chisme. Cuando una persona habla mal o inventa algo malo en contra de otra persona, las intenciones de su corazón no son buenas. Entonces lo que está hablando, presta atención, lo que está transmitiendo es el deseo que tiene en su corazón. Y la otra es las murmuraciones. Usted recuerda, hermano, en la Biblia cuando Coré, también recuerda en la Biblia en el libro de Números cuando María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Recuerda qué le pasó a María? A María le vino una gran lepra en todo el cuerpo. Lepra. Y Jehová el Señor le dijo a Aarón y a Moisés: cuando yo hablare al pueblo de Israel, yo voy a hablar a los profetas a través de sueños, a través de visiones y a través de voz audible. Pero no así con mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa. Y eso le costó gravemente. Usted lee la historia de Coré. A Coré perdió él y toda su familia, se los tragó la tierra. ¿Por qué razón? Porque las intenciones de su corazón no eran buenas. La murmuración es una forma indirecta de desearle maldición a una persona. Eso es una murmuración y también un chisme. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Más adelante vamos a ver 5 o 6 formas de cómo enfrentar todo esto y vencerlo, que todo esto no nos haga daño, porque estamos en un mundo, hermano, donde la gente se incomoda de nada y de la nada dicen cosas que no son ciertas y eso causa algún tipo de deseo o intenciones de maldición. Otra cosa, hermanos, es la astucia. Satanás es muy astuto, muy astuto, muy astuto. Mira, yo estaba viendo una vez un documental y quiero relacionarlo ahorita. Y miren el documental aquí en el lado de Yellowstone, aquí en Estados Unidos, el parque de Yellowstone, una manada de lobos. Iban
Estaba una manada de búfalos y estaba una manada de lobos. Y se quedaron ahí parados los lobos y empezaron a olfatear. Escuchen bien qué tremendo narraba el hombre ahí. Los lobos son tan inteligentes y tan organizados que empezaron a olfatear cuál de la manada de búfalo estaba enfermo o estaba débil. Y ellos con el olfato se dieron cuenta cuál de los búfalos estaba enfermo y estaba débil. Fueron y persiguieron a los búfalos y aislaron al que estaba enfermo del grupo. Y una vez que estaba fuera, los acabó y se lo comieron. Así también actúa el enemigo, hermanos, con astucia. Cuando una persona, hermanos, es usada por el enemigo para traer algún tipo de problema espiritual y tropiezo en una persona, siempre van a buscar o acercarse a las personas que son más débiles espiritualmente, a las personas que en términos espirituales están enfermos. Personas que no han perdonado en su corazón, personas que tienen heridas espirituales en el alma y no han querido perdonarla porque no les place hacerla. Cuando Satanás se presenta a una iglesia para quererla destruir con astucia, siempre va a buscar estos dos tipos de personas. Aquellas personas que están débiles espiritualmente, aquellas personas que no se alimentan por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del servicio, del asistir a la iglesia, del ayudar al hermano, de interceder por ello, el ayunar y todo eso. Y aquel tipo de personas que están en las iglesias atesorando en su corazón las heridas espirituales y las heridas emocionales. Llegan a él y de una manera astuta empieza a meter en el corazón de las personas inconformidad hacia todo mundo. Mira, nadie te quiere, nadie te visita, ya te abandonaron, la iglesia no te quiere, y empieza la gente a creer que todas esas cosas son ciertas. Es la manera más efectiva de cómo el enemigo está penetrando muchos corazones en muchos cristianos, hermanos. Y la última cosa, hermano, que quiero decirle es la manipulación. Ser manipulados por el enemigo también. Son cosas, hermanos. También está la influencia. La influencia demoníaca, hermanos, son manifestaciones espontáneas del enemigo, ¿okay?, que se manifiesta a través de una persona para hacer daño o provocar tropiezo hacia alguien. Y después que la persona alcanza ese objetivo o fue usado por el enemigo, la gente se queda, ¿qué fue lo que hice, Dios mío? Yo he escuchado gente que me dice, ay Dios, mejor no hubiera abierto la boca. Mejor no hubiera venido, mejor no hubiera dicho nada. Pero en el momento que debió de callar, no se calló. Eso es una influencia demoníaca. Es lo que le pasó al apóstol Pedro. Satanás lo tomó y lo usó de manera temporal, espontánea, para querer sacar a Jesús del camino o de la voluntad del Padre. Lea conmigo San Juan capítulo 10. Vamos a leer unos 4 versículos. San Juan 10, 10 al 14. Vamos a darle gloria a nuestro Padre Celestial. Dice así el versículo 10. El ladrón, ¿saben quién es el ladrón? El ladrón es Satanás. Es el enemigo cruel, es el enemigo invisible, es Satanás. ¿Ok? El ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando dice no viene, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere de que Satanás nunca, escuche esto, hermano, nunca se va a manifestar por medio de un espíritu solo porque sí. Satanás siempre tiene un propósito. Él nunca tira balas al aire, digamos, usemos esta frase. Él siempre actúa con un propósito. La ingenuidad de muchos cristianos que no saben discernir los propósitos y las intenciones de Satanás. Satanás nunca envía un espíritu maligno
solo porque quiera enviarlo. Siempre hay un propósito. Y todos los propósitos que el enemigo quiere es matar, robar y destruir. Siempre. El ladrón siempre se manifiesta para eso, para matar, para robar y destruir. Y como te dije anteriormente, siempre lo va a hacer de una manera tan sutil que vamos a pensar de que no pasa nada, no importa, no. Y es cuando él está entrando y está haciendo daño. Él nunca va a ir solo porque sí. Él va siempre con un propósito. Y el propósito es robarte, es matarte y es destruirte. Ok, sigamos leyendo. Dice, yo he venido, dice Jesús, la segunda parte de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira la gran diferencia de Jesús y Satanás. Okay. Ambos vienen con un propósito. Uno de robar, matar y destruir, y otro de dar vida y dar vida en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Una cosa muy importante que Dios me mostró ahora a mí cuando estaba meditando sobre este tema es que si dice Jesús que Él es el buen pastor, entonces quiere decir que hay malos pastores o pastores falsos. Personas con intenciones personales egoístas que son instrumentos del mal para separar a las ovejas del redil de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo siempre estas palabras, hermano. El que conmigo no recoge, este desparrama. Una persona, hermano, que provoca división, disensión, contiendas en las iglesias no es un instrumento de Dios. Una persona que provoca que un cristiano se vaya de la iglesia, una persona, hermanos, que divide la iglesia en grupo, no es una persona de Dios. Es una persona que su corazón está siendo usado para cosas malas del enemigo. Así que piense algo muy importante. Jesús dijo estas palabras. ¿Okay? Jesús dijo, en el mundo tendréis tropiezo, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. También Jesús dijo estas palabras, hermanos, el que quisiere tropezar a uno de estos mis pequeños, dice Jesús, mejor le hubiera sido, mejor le es que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje a la mar. Imagínense las consecuencias que vienen. Por eso es que uno debe de estar siempre preparado en dos campos diferentes. Número uno no debe estar preparado para que el enemigo no te lastime, no te haga daño. ¿Ok? Y número dos, debemos estar preparados para que el enemigo no use nuestras vidas para lastimar a otros. ¿Entiende? Entonces Jesucristo dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Sigamos leyendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Okay? Él dio la vida por las ovejas y Satanás quita las vidas. Es diferente. ¿Ok? El 12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Ve la gran diferencia? El buen pastor da su propia vida y el asalariado no le interesa. No le interesa el alma, las personas, no le interesa. No le interesa la salud espiritual de la gente. No les interesa de que la gente esté preparada o no esté preparada para cuando Cristo viene. A él le da lo mismo. Sus propósitos, sus metas, sus objetivos son otros. Son otros. Y déjame decirte algo, hermanos. En términos generales, ¿okay? Los propósitos de cada pastor tienen que ser siempre el mismo. Que cuando Cristo levante su iglesia, todas sus ovejas estén vestiditas de blanco para poder irse con Cristo Jesús. De nada sirve tener 200, 300, 1000 personas en una iglesia si Cristo viene y hasta el pastor se quede. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando Cristo venga, todos estemos preparados y todos nos vayamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Pero normalmente, hermano, hoy en día
No se predica la palabra de Dios para traer exhortación, para traer amonestación a la iglesia, para estar preparado para cuando Cristo levante su iglesia. Incluso, hermanos, es muy pocas las predicaciones hoy que se hablan de la venida de Jesús por el pueblo de Dios. Es muy pocas las iglesias. Entonces, hoy en día vemos que a la gente le da lo mismo que una oveja se esté consagrando o no se esté consagrando. Ese descuido espiritual es característico de una persona que es asalariado. Pero el buen pastor siempre va a estar preocupado para que las personas estén preparadas cuando Jesús venga por su iglesia. Así que dice el versículo 14, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Muy sencillo. Entonces, cuando una persona, hermano, cuando una persona está en una iglesia, escuche bien, y no alcanza a discernir entre el bien y el mal, y no alcanza a discernir las intenciones, la malicia de una persona en una iglesia, es porque quizás su corazón no es una oveja del Señor. Te voy a decir por qué. Cuando una persona es verdaderamente una oveja del Señor, conoce la voz del Señor, sabe cuándo es Dios hablando a su vida. Sabe cuándo es Dios hablando a su corazón. Lo sabe perfectamente. Sabe cuándo aquel proyecto, aquella acción, aquella actitud es de Dios. Dice, eso es de Dios. Ese es Dios hablándome. Pero cuando una persona no es oveja del Señor, cualquier persona puede llegar a hacerse pasar como un pastor y se las puede llevar. Porque no tienen discernimiento de espíritu y no saben escuchar y discernir la voz del Señor. Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 5 al 8. Ahora vamos a ver rápido, hermanos, algunas maneras de cómo enfrentar y cómo vencer a ese enemigo cruel, a ese enemigo invisible. La número uno es, hermanos, siempre, escuche bien, la número uno es someterse a Dios y resistir al diablo. Es la número uno. Ahora, una persona, Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8, una persona, escuche bien, que no tenga la decisión, la determinación, la voluntad propia de someterse a Jesús como Señor, tampoco va a tener la voluntad para resistir al diablo. Grabes eso. Lo que quiero explicarte es esto. Cuando un cristiano fiel y verdadero, se somete a Jesucristo, es para resistir al diablo. ¿Ok? No hay cristiano, escuche bien, no hay cristiano en la tierra que se someta a Dios y que no resista al diablo. No, nos sometemos a Dios para resistir al diablo. ¿Ok? Entonces una persona, presta atención, un cristiano que no tiene la determinación, que dice, lo mismo, de no someterse a Dios, es porque le está abriendo puerta al enemigo y no resistirlo. Palabra sencilla, se está poniendo en una bandeja de plata para que el diablo lo haga pedazo. ¿Ok? Entonces, para que podamos vencer a ese enemigo invisible, necesitamos primeramente eso, hermano. Grábese esto. Si usted toma la decisión de someterse a Dios, es porque quiere resistir al diablo y lo quiere enfrentar en el nombre de Jesús. Lea conmigo. Capítulo 4 de Santiago, versículos 5 al 8. O pensáis, dice, que las escrituras dicen vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero él da mayor gracia, dice. Por esto Dios dice, resistid a los soberbios, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos, pues, ¿a quién? A Dios. La pregunta mía es esta, ¿a quién está sometido usted? Esa es la pregunta, ¿a quién se somete? Se lo voy a decir de otra forma para que usted me lo entienda. ¿Quién es el que a usted le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo y con qué propósito tiene que hacerlo? ¿Quién es el que maneja sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras, sus emociones, sus decisiones, su tiempo, su economía? ¿Quién la maneja?
¿Quién es el Señor de todo eso? ¿Quién es? Cuando usted dice es Cristo Jesús, usted se está sometiendo a Dios. Se somete a Dios, somete su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras, su tiempo, su voluntad. Todo lo somete, se rinde por completo a Jesús. Y cuando un cristiano se somete a Jesús, es porque verdaderamente quiere resistir al diablo y vencerlo en Cristo el Señor. Vamos, dice así, sigamos leyendo. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No es tiempo de estar vacilando, es tiempo de enfrentar al enemigo, de enfrentarlo. Y la única forma es estar bajo la sombra del Altísimo. La única forma es estar cubierto con las alas del Omnipotente. La única forma es estar cubiertos con la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La única forma es estar en su perfecta voluntad, caminando, haciendo lo que Él nos mandó hacer. San Juan dice esta palabra, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó se llama Cristo el Señor. Si usted está en las manos de Jesucristo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque el poderoso de Israel está del lado de tu vida, de tu casa, de todas tus decisiones que tome. Pero cuando decidimos no someternos a Jesucristo, le estamos diciendo al enemigo, mira, tampoco nos vamos a resistir a ti. Y ok, dice, vence para acá. Y por eso es que hay muchos cristianos con pies y medio fuera de las iglesias. Créanme, están sentados en las sillas de las iglesias, pero su mente y su corazón hace tiempo se apartó de la voluntad del Señor. Segunda de Corintios capítulo 8. Vamos a ver otra forma importante. Otra forma muy importante, hermanos, que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 8:11. Para nosotros poder, hermanos, enfrentar a ese enemigo invisible, ese enemigo cruel, es perdonando a nuestros ofensores. ¿Cuán difícil es eso? Es difícil por el orgullo, el corazón del hombre, ¿entiende? Pero no es imposible cuando permitimos que el amor de Dios gobierne y llene nuestros corazones. ¿Ok? Cuando nosotros, escuche bien, tomamos la decisión, porque perdonar no es un asunto de sentimiento. Que hay mucha gente que dice, es que no siento en mi corazón perdonar. Es que no es que sienta, es una decisión que tienes que hacerlo. También la gente, hermanos, usa tantos dichos, hermanos, que son totalmente incoherentes. Uno de ellos, que te perdone Dios. A otro dice, yo no soy Dios para perdonar. Si Cristo te mandó a que perdonaras, es porque tú tienes la autoridad de perdonar al que te ofendió. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona escucha esta palabra de Dios, toma la decisión de no perdonar, escuche bien, el enemigo toma ventaja sobre su vida. Toma ventaja. ¿Cómo empieza la ventaja del enemigo? Muy sencillo. Mateo capítulo 6. Si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Una persona que anda el corazón llena de resentimiento, llena de rencor, es una persona que no tiene la paz de Cristo en su corazón. No es una persona libre. No es una persona que puede servir a Dios con integridad, porque su corazón es un corazón que está totalmente opuesto a la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces es muy importante que entendamos cada vez que oremos, hermano, Padre, yo decido consciente y voluntariamente perdonar a mis ofensores. Hágalo de la manera como Cristo lo perdonó a usted, usted perdone también a los demás. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja. Ok, palabra sencilla. Si yo perdono al que me ofende, el beneficiado soy yo.
Ahora, si una persona decide no perdonar por cualquier cosa, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Entiende? Entonces, miren lo que dice Mateo, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 11. Dice así: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis pronto, ahí estoy, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Ok. Dice el versículo 12: porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ok, bueno, vamos a hablar ahí. Pero el punto de este es, dice el apóstol Pablo, creo que se me confundió el versículo, donde Pablo dice que él ha perdonado al ofensor para que Satanás no tome ventaja. A ver, quizás usted me ayuda más adelante con ese versículo. Pero bueno, es muy importante que entendamos esto, hermanos. Es muy importante. Si nosotros no tomamos la decisión de perdonar al ofensor, estamos abriendo puertas para que el enemigo ataque nuestras vidas y nos haga daño a nosotros. Entonces tome siempre esa decisión, hermano, porque como le digo, es una decisión que usted debe de tomar todos los días. Usted debe todos los días perdonar a las personas que le hacen daño. Segunda de Corintios 2:11. 2:11 era. Ok, gracias. Aquí tengo la secretaria que me ayude. Ok, dice el 11. Sí, aquí está, perdón. Me he equivocado de versículo. Lo bueno es que todos somos seres humanos y nos equivocamos. Dice el versículo: para que Satanás, dice, leamos del 10, 2:10. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, vosotros, dice, si algo he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, amor. Entonces es muy importante que usted y yo prestemos atención a esto, hermanos. ¿Ok? No solamente tenemos nosotros que someternos a Dios, resistir al diablo. Tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, yo siempre digo algo, hermanos. Cuando una persona toma la decisión de no perdonar, eso es como, usémoslo en términos espirituales, como que alguien agarre un vaso de agua y le ponga veneno y se lo tome con la intención de afectar a otra persona. No se puede. El afectado es uno mismo. Es necesario, es indispensable que perdonemos para que Satanás no gane ventaja. Quiero que leamos ahora el libro de Mateo capítulo 4, versículos 7 al 11. Otra cosa muy importante, hermanos. Necesitamos a nosotros confesar siempre la palabra de Dios. Es lo que hablábamos acerca del Señor Jesús cuando fue tentado. Necesitamos entender la palabra. Necesitamos nosotros pelear esa batalla por medio de la palabra. Yo siempre he dicho algo muy importante, hermano. Para que las tinieblas desaparezcan, es necesario que mostremos la luz. Cuando tenemos esa palabra en nuestros corazones, podemos no solamente resistir al diablo conforme a la palabra, sino reprenderlo conforme a la palabra. La palabra de Dios es todo. Incluso, hermano, cuando vamos a orar, usted ora y dice: Padre, conforme a tu palabra, yo quiero orar en este momento. Entonces es necesario que nosotros estemos familiarizados con la palabra, no solamente, hermano, para orar, no solamente para vivir en obediencia, no solamente para participar de las promesas de Dios, sino también para resistir al enemigo conforme a la palabra del Señor. Lea conmigo Mateo 4, del 7 al 11. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria al Señor. Dice: Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó, dice, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirá. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y el otro pasaje donde dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es muy importante. Te ve atención usted a algo, hermano, que incluso al mismo Señor fue tentado por el enemigo. ¿Cuánto más nosotros? O sea, estamos expuestos también a ser tentados por el enemigo, pero también en el nombre de Jesucristo lo podemos vencer si lo enfrentamos correctamente. Lea primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a otro pasaje bíblico y a otro punto importante, hermanos. Necesitamos, hermano, estar decidido, hermanos, someternos a la voluntad y protección y propósito del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ok, vamos a leer esos versículos. Es muy importante, hermano, que nosotros también nos sometamos a la voluntad y a los propósitos de Dios. No solamente someternos a Dios, sino también a la voluntad de Dios. Por eso yo le decía al inicio, hermano, es necesario que nosotros, los cristianos, que conocemos, que entendemos la palabra de Dios, que sabemos la voluntad de Dios, podamos resistir al enemigo, escuche bien, haciendo siempre el bien. ¿Okay? La manera más efectiva de cómo nosotros podemos vencer al enemigo es haciendo el bien. ¿Okay? Con el bien se destruye el mal. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos caminando, escuche bien, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice Pablo, en Romano, dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, agradables a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Cuando usted camina en obediencia, en santidad, haciendo lo que Dios le manda hacer, déjeme decirle algo, hermano. El enemigo va a querer tocar su vida, pero no va a poder hacer. Voy a resumir esto. Satanás no tiene ningún tipo de autoridad sobre la iglesia del Señor. Ningún tipo de autoridad. Estamos bajo la autoridad de Cristo el Señor. Pero cuando nosotros los cristianos, por razones diferentes, de cualquiera, sea desobediencia, ignorancia, rebeldía, lo que sea, empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a salirnos del redil de Dios, el enemigo nos está acechando, está como león rugiente buscando cómo devorarnos. Pero es muy importante, mientras usted esté en el redil de Dios, el enemigo nunca lo va a poder tocar. Lea conmigo primera de Pedro 3, 8 al 13. Finalmente dice Pedro 3, 8 al 13. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Son todas las características y virtudes, actitudes y decisiones que podemos tomar para estar protegidos de los ataques del enemigo. Muy importante, hermanos. Dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida, escuche bien, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oraciones, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El versículo 13, pon atención que este es el más importante.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Entiende lo que está pasando? Ese enemigo cruel e invisible no puede hacerte daño si tú estás siguiendo el bien. ¿Cuándo es que él hace daño? Cuando nosotros decidimos de seguir el mal y abandonamos de seguir el bien. Entonces es muy importante, es necesario que nosotros venzamos al enemigo caminando en obediencia y caminando siempre en la santidad de Dios. Terminamos en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, versículo 6. Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. ¿Okay? Debemos siempre, hermanos, nosotros anticiparnos a las tentaciones y obras de Satanás por medio de la oración eficaz. ¿Qué significa, hermanos? Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, hermanos, y nos ponemos en las manos de Dios, Dios se encarga de proteger nuestras vidas. Todos los días por la mañana, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos ponernos en tus manos. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa, guárdanos, líbranos de tomar decisiones equivocadas. Nos ponemos en tus manos para que tú nos guardes y nos bendiga y nos proteja de todas las acechanzas del maligno. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y ponemos a nuestras familias en las manos de Dios, Dios es experto para protegernos y para guardarnos en este día. Mire, cuando nosotros despertamos por las mañanas, hermano, nosotros no tenemos idea cuánto peligro vamos a enfrentar en ese día. Hay muchas personas, hay muchos cristianos, yo creo que yo puedo meter en ese grupo también, de que nos levantamos por la mañana y quizás ese día el enemigo quería hacernos mucho daño, pero mucho daño. Sin embargo, Dios nos ha guardado y Dios nos ha protegido. Pero es necesario esto, hermano, que todos los días, por las mañanas, por las tardes, por las noches, usted le clame a Dios poniendo su vida y poniendo su familia, poniendo su hogar, su matrimonio, poniendo la iglesia, poniéndola en las manos de Dios para que Dios nos proteja, para que Dios nos guarde de las acechanzas del maligno. Pero si no clamamos a Dios, si no nos ponemos en las manos de Dios, estamos, hermanos, hombres desprotegidos totalmente. Echemos manos, hermanos, de esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Yo siempre he dicho esto, por ejemplo, usted sale de su casa y usted va a trabajar. ¿Usted sabe dónde están sus hijos? ¿Usted sabe lo que sus hijos están haciendo o el peligro que sus hijos están enfrentando? Muchas veces no nos damos cuenta. Hay padres que salen a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y llegan hasta las 5 de la tarde. Y llegan bien cansados, solamente comen, se bañan y duermen. No se dan cuenta de lo que pasaron sus hijos todo el día. Teniendo nosotros ese ritmo de vida, ese sistema de vida, es cuando más debemos de preocuparnos de poner a nuestras familias en sus manos para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja y para que el enemigo, hermano, no nos haga daño. Leamos ahí pues, Mateo 6, 9 al 13. Vamos a darle gracias y gloria a Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es muy importante, muy importante. Porque hay pruebas, como el caso de Job. Hay pruebas que Dios las permite con un propósito. Hay pruebas, hay luchas que nosotros enfrentamos, hermano, que Dios las permite para un propósito espiritual en nuestras vidas. Porque las pruebas, dice la Biblia, producen paciencia.
porque las pruebas nos hacen madurar, porque las pruebas hacen más fuerte nuestra fe, porque en las pruebas nos concientiza a la necesidad espiritual de otras personas. Las pruebas, cuando vienen de Dios, son de bendición en nuestras vidas, son de bendición. Pablo dice, en esta debilidad yo me gozo y me fortalezco en esta debilidad. Entonces es muy importante que entendamos, pero hay tentaciones que no provienen, que no son voluntad de Dios, sino que son debilidad de la carne, imperfección de la carne, o porque el enemigo nos agarró fuera del redil. Entonces es muy importante, Dios no tienta a nadie. Sí, Dios pone pruebas a sus hijos, pero no tentación. Es muy importante. Entonces debemos prestar atención en esto, hermano. Cuando usted le dice a Dios Padre, no permitas que caigamos en tentación. No permitas. ¿Entiende? Pero necesitamos estar velando y orando también. Cristo habla esto cuando estaba orando en Getsemaní. Dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es muy importante que usted entienda hoy en esta tarde, hermanos. ¿Ok? Necesitamos estar velando y estar orando. Y lo tercero, que es importantísimo, pidámosle a Dios que no nos permita caer en tentación. Porque una vez que caemos en la tentación, ¿okay?, ya nuestro corazón va derechito a pecar y a desobedecer a Dios. Entonces el enemigo siempre va a poner tentación a los hijos de Dios. El enemigo siempre va a traer ofrecimiento a los hijos de Dios para que nos apartemos del camino de Dios. Pero Dios es fuerte y poderoso para guardarnos, dice la Biblia, irreprensible en esta generación adúltera y pecadora. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón a Jesucristo y pedirle a Cristo el Señor que nos cubra y nos proteja con su sangre preciosa. Es muy importante, hermanos, porque como les dije anteriormente, salimos y no sabemos de qué forma, cuántas veces el enemigo nos pone esos tropiezos en el camino. He dicho esto, hay personas, hermanos, que al igual que la iglesia de Galacia, la iglesia de los Galos, empezaron bien en el espíritu, pero terminaron mal, terminaron en la carne. Entonces nosotros necesitamos prestar atención, hermanos. No demos lugar al enemigo. Sometámonos a Dios, busquemos siempre el rostro de Dios. No paguemos mal por mal, siempre perdonemos al ofensor. Caminemos en la integridad y en la justicia de Dios para que el enemigo no pueda tocar nuestras moradas y hacernos daño. Ponernos siempre en las manos de Dios para que Dios nos libre de toda tentación. Son datos, son consejos bíblicos para que nosotros podamos vencer. Escuche bien, enfrentar y vencer en el nombre de Jesús a ese enemigo cruel e invisible que nos persigue día con día. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, si usted y yo salimos del redil de Dios, si no estamos bajo la cobertura, bajo la guianza, bajo la protección de ese buen pastor, él va a venir a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Él va a llegar a la iglesia, él va a llegar a la sociedad solamente para matar, solamente para robar y solamente para destruir. Entonces es necesario que aprendamos nosotros a enfrentarlo en el nombre precioso de Jesús. Y recuerda algo muy importante. Tu enemigo es Satanás. Y él usa personas, usa nuestra debilidad, usa las circunstancias, usa los problemas, usa nuestro cansancio, usa nuestras imperfecciones para sus propósitos. Pero el enemigo número uno que tenemos nosotros es Satanás. Entonces hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Hay que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Hay que vencerlo por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Dice que Él murió en la cruz y murió para deshacer las obras del diablo.
Cristo murió para deshacer las obras del diablo. Entonces vamos a orar en esta tarde, ¿ok? Pidiéndole a Dios que todas esas victorias, ¿ok?, que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario sobre todos los espíritus malignos, nos alcancen a nosotros. Y usted y yo podamos decir en esta tarde: en Cristo Jesús soy más que vencedor. En Cristo Jesús mi Padre me lleva de triunfo en triunfo y de victoria. En Cristo Jesús yo tengo la capacidad. Todo lo puedo en Cristo el Señor. No se apoye en usted, hermano. Reclamemos esta tarde lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos proveyó en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz para darnos la victoria a nosotros. Tomémoslas en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dios le bendiga, hermanos. Gloria sea a Jesús. Dios los bendiga. Espero que hayamos aprendido algo en esta tarde. Vamos a, como siempre, a saludar a algunos hermanos y vamos a después a hacer una oración, a darle gracias y darle gloria a nuestro Padre Celestial. Allá en Hermosillo queremos saludar a nuestra hermana Carmen Fierro. Por aquí me dijo Claudia que la felicitara porque ya era abuela por segunda vez. Dios me la bendiga, Carmen, y felicidades. Y pues disfrute sus nietos. Dios me la bendiga grandemente. Y pues ahí estamos orando por usted. Que Dios la bendiga con muchas bendiciones también a sus nietos y a sus hijos. Dios la bendiga grandemente. Mi hermana Teresita Durán, Dios la bendiga, hermana Teresita. Un abrazo fuerte para mi hermano Jorge por allá. Espero que estén bien y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Alberto Duarte, Dios te bendiga, Alberto. Espero que estés bien. Gracias por estar con nosotros, orando siempre, clamando a Dios, perseverando en los caminos de Dios. Sabemos que el que corona su carrera es el que obtiene la salvación y la vida eterna. Mi hermano Aminadab, felicidades, hermanos, porque ahí está de cumpleaños, está de manteles largos. Happy birthday to you, my brother. Dios te bendiga. Qué bueno, hermano. ¿Cuántos son? 25, ¿verdad? Porque ahí me vas alcanzando. Como 25 y medio, por ahí vas. Ok. Que Dios la bendiga, que la pase bien, hermano, con mi hermana Maggie también, y los niños, su mamá, hermana Elba. Dios lo bendiga grandemente y que pueda cumplir muchísimos años más. Que le pueda ganar a Matusalén, hermano. Así de sencillo, que le gane a Matusalén. Por ahí vamos para adelante. Mi hermana Olivia, Dios la bendiga, hermana Olivia. Que mucho gusto saludarla. Espero que esté bien. Saludos a la hermana Silvia y espero que estén todos bien allá en su casa. Mi hermano Chevito, allá en Kendall, Florida. Dios la bendiga, Chevito. Qué bueno que estamos aquí al frente, siempre dándole gracias al Señor. Firmes para adelante, Chevito, en el nombre de Jesús. Y Toñita Orozco, Dios la bendiga grandemente por estar con nosotros en esta tarde. Dios la bendiga grandemente. No sé si es Toñita, Tonita de Sébaco. Creo que es la hermana de Carlos, hermana de Divino, Flor de María, creo. Si es esa, Dios me la bendiga grandemente. Que Dios la bendiga grande. Y si no es esta también, que Dios la bendiga. Que Dios le bendiga muchísimo y gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga su vida y bendiga su hogar también. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermanos, y pidámosle a Dios. Recuerda algo muy importante, hermano. Cuando usted ore a Dios. Sí, dice que sí. Gloria a Jesús. Un abrazo fuerte. Entonces Dios me la bendiga y también a toda su familia. Muchísimo tiempo de no saber. Estuve en Sébaco y miré a Carlos, hablé con Carlos un rato, pero a los demás no los he visto. Que Dios los bendiga grandemente a todos. O cuando hagamos oración, hermanos, recordemos algo muy importante. El Señor Jesucristo enfrentó a nuestros enemigos y los venció en la cruz del Calvario. Él venció el pecado, Él venció el mundo, Él venció la muerte, Él venció el infierno y Él venció la carne y Él venció a Satanás. Todas las victorias que Jesús obtuvo en la cruz nos las pasó a nosotros. Entonces usted y yo podemos tomar esas victorias en el nombre de Jesús y vivir en victoria sobre todo espíritu de las tinieblas. No tiene por qué estar atemorizado, no tiene por qué estar esclavizado si ya Jesucristo nos hizo libre. ¿Ok? Vamos a orar y pidámosle a Dios conforme a su palabra. Oremos a Dios. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús.
Te damos gracias a Dios porque siempre nos da la victoria en Cristo el Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús, que es nuestro amado Señor y Salvador, a morir por nosotros en la cruz. Es por su muerte, Padre, que nosotros estamos aquí en este lugar. Es por su muerte que estamos en victoria. Es por su muerte, Padre, que podemos decir que somos más que vencedores. Padre, yo le doy gracias, mi Dios, porque esa muerte en esa cruz a mí me hizo libre, Padre. Me dio la victoria sobre toda enfermedad, sobre toda peste. Me dio, Señor amado, la victoria sobre todo ataques del enemigo, sobre el mundo, sobre la maldad, sobre todos, Padre. Es la muerte de mi Señor Jesús la que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En esta tarde, Señor, tomamos, Señor, ese sacrificio, Padre, el efecto espiritual de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Lo tomamos para nosotros en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo, Padre, para que tú protejas nuestras familias. Padre, donde quiera que estén nuestras familias, estén cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Oramos conforme a tu palabra. Tu palabra dice que el que esté en tus manos, nadie lo arrebatará. Por eso ponemos nuestras familias en tus manos, Dios. Guárdalos, protégelos de peligros, accidentes, de enfermedades, de todo mal, Señor amado. Guarda nuestras familias, Padre. Que ellos solamente vayan a tu presencia ese día que tú has establecido para que ellos vayan a tu presencia, Padre. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Oramos, mi Dios, para que tú seas guardando nuestros corazones, guardando nuestros pensamientos, dándonos la victoria día con día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Usted conoce, Señor, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Usted conoce, Padre, nuestro cansancio, Padre, y sabe hasta dónde podemos serle fiel, Padre. Danos fuerza, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Fortalece nuestro corazón, llena nuestra vida, Padre, nuestra alma de fe. Llénanos de fortaleza espiritual, Padre, para poder resistir al enemigo en esos momentos difíciles y después de haber acabado, poder estar firmes en tu voluntad. Oramos en esta tarde, Señor amado, poniéndonos en tus manos, Señor. Reclamamos todas y cada una de tus promesas, Padre, para que usted sea, Señor, el que nos guíe, el que nos fortalece, el que nos guarda, el que nos bendice, el que suple toda necesidad en nuestras vidas, Padre. Todo aquello que para nosotros es imposible, Padre, en el nombre de Jesucristo lo tomamos en esta tarde, Señor. Tomamos todas las bendiciones, todas las promesas, todo aquello por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario, lo tomamos para nosotros, para nuestras familias, para nuestro hogar, para tu iglesia, Padre. Cubre a tu iglesia con el poder y la autoridad de la sangre de Jesús. Guía a tu iglesia, Padre, con tu Espíritu Santo, y alimenta a tu iglesia, Padre, con tu gracia, con tu presencia, con tu palabra, Dios. Que sea el alimento y la medicina de nuestra alma, Padre. Que día en día, Padre, nos podamos gozar y alegrarnos en tu presencia, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestras familias, bendice a todos aquellos, Padre, que confían ciegamente en ti, Dios amado. Te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Padre. Y gracias, Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por el consejo de tu palabra. Yo sé que no regresa vacía. Bendice los corazones de aquellos, Padre, que la escuchan y meditan en ella, Señor. Que sean bienaventurados y las puertas de los cielos estén abiertas en bendición sobre sus vidas. Padres, en tus manos estamos y te damos gracias en esta noche. En el precioso, maravilloso nombre de Jesús. A usted siempre sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús.
Esperamos a ver si mañana vamos a estar por acá. No estamos muy seguros, pero esperemos que sí. De todas formas, si estamos acá, ahí le va a llegar la información para que se conecten y juntos podamos seguir estudiando la palabra, ¿ok? Dios los bendiga, que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones, en sus hogares, en su familia, y que pasen muy, pero muy bendecidas noches. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.